Boa noite a todos e a todas. Já foi muitas vezes apresentado o professor Juan Pedro Viqueira e eu aproveito então para, em nome da comissão organizadora, agradecer pelo aceite ao nosso convite e também para ressaltar a importância da sua presença e da sua contribuição para o tema desta edição da REABANI, né, que é Direitos Diferenciados, Conflitos e Produção de Conhecimento. Juan Pedro Viqueira Albán é mestre em História pelo Colégio de Michoacán, é doutor em Ciências Sociais, com especialidade em História e Civilizações, pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Tem ministrado cursos como professor visitante em diversas instituições no México, na Escola Nacional de Antropologia e História, no Centro de Pesquisa e Estudos Superiores em Antropologia Social, na Universidade Autônoma de Chiapas, no Colégio de México e no Centro de Estudos Superiores de México e Centro-América. Atualmente é professor pesquisador do Centro de Estudos Históricos do Colégio de México, onde realiza pesquisas sobre geografia e demografia histórica do estado de Chiapas e ministra curso de antropologia filosófica e história geral de Chiapas no doutorado em História. Tem uma ampla produção de conhecimento e vários trabalhos traduzidos para o inglês e o francês, dos quais muitos se destacam pela contribuição ao conhecimento histórico e antropológico dos conflitos interétnicos e das rebeliões indígenas no estado de Chiapas, que oferecem uma análise menos simplista e menos estereotipada, digamos, tirando os estereótipos, de como foi até agora analisados os problemas desse estado, o estado de Chiapas, em México. E como já várias vezes foi apresentado, volto a repetir o título da conferência que hoje nos apresenta, que é Memórias Históricas e Identidades Contrapostas, o caso da rebelião de 1712 em Chiapas. Passo a palavra então ao professor. Agradezco mucho a los organizadores que me hayan invitado a dar esta conferencia inaugural, tomando en cuenta, entre otras cosas, que soy historiador y no antropólogo, aunque es cierto que siempre me he interesado mucho en la antropología. Hoy quisiera reflexionar con ustedes sobre un fenómeno muy curioso. Todo el mundo asocia Chiapas con una fuerte presencia indígena en el estado. Sin embargo, Chiapas no es ni el estado de la República Mexicana, que tiene un mayor número de indígenas, ni tampoco el que tiene los porcentajes más altos de indígenas. La gran peculiaridad de Chiapas, que es la que podemos ver, en ese mapa, ¿sí? Ese mapa indica localidad por localidad de Chiapas qué porcentaje de sus habitantes hablan alguna lengua mesoamericana. Como se dan cuenta, ¿sí? Hay muchísimos puntos rojos que significan que el más del 90% de las personas hablan alguna lengua mesoamericana. ¿Sí? Hay algunos que tienen en naranja entre 90 y 70, ¿sí? Y en cambio hay muy pocos que están en una situación intermedia, los que estarían en amarillo entre el 70% de hablantes y el 30%,
y luego tenemos muchos donde pues, la presencia de hablantes de lenguas mesoamericanas, que aquí identificaremos con los indígenas, es muy reducido. Y además, si se dan cuenta, pues todos los puntos rojos están prácticamente concentrados en una pequeña zona del estado de Chiapas. Es decir, lo que tiene Chiapas de particular es esa conformación territorial muy polarizada entre una zona que es totalmente indígena y varias regiones del estado en donde la presencia indígena es muy reducida. Esto no siempre ha sido así. Si vemos un poco la evolución histórica, si podemos pasar al siguiente mapa, al anterior. Sí. Originalmente, a principios del 17, los indios, como se les llamaba en la época, pues dominan prácticamente todo el territorio de Chiapas, con la única excepción de Ciudad Real, ahora San Cristóbal de las Casas, que era la única ciudad española en todo Chiapas. Si vemos el siguiente mapa, el siguiente. Ya para mediados del siglo XVIII, ya empiezan a aparecer algunas pocas regiones en las cuales los indios no son mayoría, son estas que están en amarillo. Si vemos el siguiente, en 1778 ya esas regiones han crecido algo. La siguiente, a mediados del 19 ya empieza a perfilarse un poco esa oposición territorial en Chiapas, aunque todavía hay zonas indígenas que están fuera de la que hoy en día es la zona indígena principal, las montañas mayas. La siguiente, a principios del siglo XX ya nos acercamos a una configuración similar a la de hoy en día, pero la siguiente, a mediados del siglo XX seguimos un poco en la misma situación. El siguiente, para 1970 ha habido un cambio importante. Muchos indígenas se han ido a colonizar la selva lacandona, esa gran región que ven a la derecha, y luego, todavía más sorprendente, para el año de 2010, la región más indígena ha crecido. Si se dan cuenta, hay más municipios que aparecen en rojo en ese mapa que en el anterior. Entonces, uno de los temas más fascinantes e interesantes de la historia de Chiapas es investigar por qué ciertas regiones dejaron de ser indígenas a lo largo, sobre todo, del siglo XIX y principios del XX, y en otras regiones se han conservado como indígenas y las lenguas mesoamericanas se han no solamente conservado, sino incluso fortalecido. Lo más curioso de todo es si nos fijamos en la distribución de los indígenas que no hablan español. Si se dan cuenta, están todos concentrados en una región, que son las montañas mayas, y lo sorprendente es que esa región coincide bastante bien con la región que participó en la rebelión de 1712. Si se dan cuenta, el parecido es sorprendente, pero lo más curioso, si vemos el siguiente, es si comparamos
la región en donde hay un mayor número de indígenas que no hablan español, no con la región rebelde en sí misma, sino con la región que según la tradición oral fue la que participó en la rebelión, porque resulta que las dos cosas no coinciden, ¿sí? Y no coinciden porque todos los documentos que se hicieron en el momento de la rebelión, ¿sí?, se refieren a que llevan como título la sublevación de 32 pueblos de los partidos de los Sendales, Coronas y Chinampas y Guardianía de Huitiupán. Y los historiadores han quedado muy desconcertados por ese número, porque cuando investigamos en las fuentes primarias, pues resulta que solamente 28 pueblos participaron en la rebelión y no 32 como dicen los documentos. La diferencia viene de que en realidad los 32 pueblos hacen referencia no a los pueblos que se levantaron en armas, sino a los pueblos que conformaban esos tres partidos. Entonces, hay 4 municipios de esos partidos que no participaron en la rebelión. Incluso hay casos donde esos pueblos se opusieron a la rebelión, ¿sí?, pero la tradición oral lo que ha guardado es el número de 32, y entonces incluso esos pueblos como Simojobel que se opusieron a la rebelión, ¿sí?, a lo largo de la historia los mestizos o los ladinos, como se dice en Chiapas, han pensado que sí participaron en la rebelión y que por lo tanto son capaces de levantarse en armas en algún futuro. Entonces lo que quiero aquí mostrarles es qué papel pudo haber tenido la memoria, las memorias de la sublevación de 1702 en la conformación territorial de Chiapas. Es cierto que hay muchos factores que ayudan a entender por qué las montañas mayas son hoy en día la región más indígena de Chiapas. Una de estas primeras razones es el hecho de que fue la única región en todo Chiapas en donde la población india se recuperó muy rápidamente de la catástrofe demográfica que provocó la conquista y colonización españolas. Desde el siglo XVI, la región de las montañas mayas viene creciendo en población india a tal extremo que para el momento de la independencia de Chiapas, el año 1821, pues hay unas 3 veces más indios que a finales del siglo XVI. Mientras que en todas las demás regiones de Chiapas, la crisis demográfica se prolongó mucho más, de forma que al momento de la independencia, todas las demás regiones de Chiapas tienen una población india menor que la que tenían a finales del siglo XVI. La otra razón que ayuda a comprender por qué las montañas mayas se mantuvieron indígenas es por el hecho de que se trata de una región montañosa con tierras de mala calidad, con tierras agrícolas de mala calidad, lo que hizo que los españoles primero y los ladinos después se interesaran tardíamente en esas tierras y generalmente no se asentaran en gran número en esa región. Solamente a fines del siglo XIX,
con el desarrollo de los cultivos de café y de la ganadería, hay una parte del norte de las montañas mayas que va a atraer a colonos ladinos que se van a instalar en esa región y se van a hacer de propiedades. Pero generalmente esas propiedades no van a durar mucho tiempo, porque en cuanto empieza la reforma agraria, por ahí de los años de 1930, pues son los primeros que van a perder sus tierras, que van a pasar a manos de los indígenas. Entonces, estos dos factores, el factor demográfico y el factor económico, que va a hacer que juntos van a hacer que la región de las montañas mayas se convierta principalmente en una reserva de mano de obra. Es un sitio donde hay una abundante población indígena que se puede utilizar para contratarlos, o más bien para obligarlos a ir a trabajar a otras regiones de Chiapas, por ejemplo, en las temporadas de cosecha. Entonces, hay una lógica económica, ¿sí?, que convirtió a las montañas mayas en esa reserva de mano de obra, en la cual los indígenas tenían su domicilio permanente, pero en donde pasaban varios meses al año trabajando en fincas, en haciendas de otras regiones. Todo esto nos permite entender qué es lo que posibilitó que esa región se mantuviera como una región indígena. Pero una cosa es que haya sido posible que se mantuviera como una región indígena, y otra cosa muy distinta es que efectivamente se haya mantenido como una región indígena. Es decir, que los habitantes hayan conservado su lengua, sus lenguas locales, todas de la familia maya, y además que se hayan rehusado en gran número a aprender el español. Y yo pienso que una de las razones importantes es justamente la sublevación de 1712, que fue una sublevación muy sangrienta, tanto de parte de los indígenas, que veremos más adelante, mataron a un gran número de ladinos que vivían en la región, como luego de parte de las autoridades españolas, que castigaron muy duramente a la región. Entonces se creó un odio recíproco entre los indígenas de las montañas mayas, y solamente ellos, ¿sí?, en contra de los españoles de Ciudad Real, y viceversa, un odio y temor de los españoles de Ciudad Real a una nueva rebelión india. Y estos temores, estos odios, pienso yo, se han mantenido hasta nuestros días, se han reactualizado a partir de nuevos agravios, pero también la memoria, o más bien las memorias de la rebelión de 1712, han jugado un papel importante en mantener esa oposición identitaria, esa desconfianza mutua entre las dos poblaciones. Esas memorias de la rebelión se han mantenido fundamentalmente a través de tres vías distintas. La primera de esa vía es la que yo llamaría la vía institucional. Bueno, primero tal vez explicarles un poco, muy rápidamente, en qué consistió la rebelión de 1712.
La rebelión de 1712 empezó cuando una muchacha de 14 años de edad, pero ya casada, de lengua celtal y que era originaria de un pueblo llamado Kankuk, dijo que se le había aparecido la Virgen y que la Virgen le pedía que le construyeran una ermita en el pueblo. Entonces, aunque el cura del pueblo se opone a la construcción de la ermita, los indios lo expulsan del pueblo, construyen la ermita e invitan a todos los pueblos vecinos a acudir a ver el milagro de la aparición de la Virgen en Kankuk. Y cuando ya todos están concentrados en Kankuk para ver el milagro, esta jovencita, María de la Candelaria, anuncia que la Virgen le ha comunicado que el rey de España ha muerto, que ya no tienen que pagar tributo y que ha terminado el tiempo en el cual los españoles mandaban sobre los indios y que ahora empieza un nuevo ciclo histórico en el cual son los indios los que deben de mandar sobre los españoles. Y la primera consigna que da María de la Candelaria es que hay que matar a todos los españoles y también a los mestizos y mulatos, ¿sí?, incluyendo a los curas y frailes que hay en la región, ¿sí? Entonces, esto provoca un alzamiento muy importante que llegó a amenazar incluso a la única ciudad española, la Ciudad Real, y que obligó a los españoles a atrincherarse en esa ciudad durante 3 meses mientras llegaban refuerzos de la ciudad de Guatemala y de la Alcaldía Mayor de Tabasco. Durante esos 3 meses, los indios crearon una república india, nombraron a sus propios dirigentes, eligieron a un rey o gobernador y también nombraron vicarios, digamos párrocos, para que administraran los sacramentos y dieran misa en los pueblos que se habían levantado en armas. Ya cuando llegan los refuerzos de Guatemala y de Tabasco, los españoles lanzan un ataque contra la zona rebelde y después de varias batallas, el 21 de noviembre de 1712, toman el pueblo de Kankuk y es realmente el final de la rebelión. Bueno, entonces les decía que la memoria de la rebelión se ha transmitido por 3 vías. La primera de ellas es la vía que yo llamaría institucional. Los españoles que tomaron Kankuk y que venían comandados por el capitán general de Guatemala, es decir, la autoridad máxima de Guatemala, que se llamaba Toribio de Cosío. Después de que toman Kankuk, ¿sí?, deciden arrasar con el pueblo, ¿sí?, para que de esa manera quede memoria de lo que les puede suceder a todos aquellos pueblos indios que se levanten en armas. Entonces obligan a todos los indios de Kankuk a irse a vivir a un valle que está mucho más abajo de donde se encontraban ellos, que eran las montañas, y destruyen la iglesia que tenía el pueblo de Kankuk. Si podemos ver la imagen siguiente, esta es la siguiente. Esa es lo que queda de la iglesia original de Kankuk, que fue destruida en buena medida por los españoles. Entonces, lo primero es eso, acabar con el pueblo antiguo
de Cancún, y luego la siguiente decisión que toma el capitán general de Guatemala es mandar pintar un lienzo, que es el que vamos a ver ahora, para que lo tengan los indios de Cancún en su nueva iglesia y así recuerden la derrota que sufrieron a mano de las tropas españolas. Les llamará la atención el cuadro porque aparentemente no tiene nada que ver con una rebelión, ¿sí? Lo que representa el cuadro es la presentación de la Virgen en el templo. Pero es que justamente el 21 de noviembre, el día que los españoles entran a Cancún, es el día que se festeja la presentación de la Virgen en el templo de Jerusalén. Entonces, la escena representa eso, la Virgen que es entregada por sus padres, San Joaquín y Santa Ana, al sacerdote del templo de Jerusalén para que la Virgen viva allí y sirva al Señor trabajando en el templo. Los únicos dos elementos que se relacionan directamente con la rebelión es la figura que está del lado izquierdo abajo, que es justamente la figura del capitán general de Guatemala, ¿sí? Y el medallón que está a la derecha, que dice lo siguiente: el año de 1712, su señoría el señor presidente de la Real Audiencia de Guatemala, gobernador y capitán general de este reino, el señor don Toribio de Cosío, caballero de la Orden de Calatrava, a la sublevación de 32, desde aquí aparece ese número, pueblos indígenas del partido de los Sendales en la provincia de Chiapas, su señoría pasó en persona a su pacificación y castigo, siendo una de sus providencias que se arrasara al pueblo de San Juan Cancún y que sus naturales se poblasen en el paraje del puente del río Chacté, en advocación de Nuestra Señora de la Presentación y Señor Toribio. Entonces, ese cuadro se mantuvo hasta finales del siglo XIX en la iglesia, la nueva iglesia de Cancún, hasta que, como estaba ya muy deteriorado, el cura mandó hacer una copia que permanece todavía hoy en día en la iglesia de Cancún, y esa es la copia que están viendo ustedes. El tercer elemento que usaron las autoridades españolas para que los indios recordaran el castigo que habían sufrido por rebelarse fue ejecutar a un gran número de líderes de la rebelión. Más o menos yo he calculado que se mandaron ahorcar o fusilar unas 100 personas. Eso es muy excepcional dentro de la política que siguieron los españoles en sus reinos americanos. Generalmente, cuando se producía una rebelión, lo que hacían las autoridades era condenar a muerte a los dirigentes más destacados, a unos 4 o 5, y en cambio perdonar a todos los demás. Pero en este caso, los españoles habían tenido tanto miedo de que la rebelión acabara triunfando que decidieron hacer un escarmiento de una crueldad inaudita. No solamente ejecutaron a 100 personas, sino que las despedazaron sus cadáveres en pequeñas partes que ubicaron a las entradas de los pueblos y en los cruces de los caminos. Un espectáculo de lo más macabro. Pero además, no contentos con eso, el capitán general de Guatemala se llevó un grupo de prisioneros
y los fue ejecutando a lo largo del camino de regreso a Guatemala, para que también pueblos indios que no habían participado en la rebelión, pero que formaban parte del reino de Guatemala, se enteraran de lo que les podía esperar en caso de que algún día ellos quisieran seguir el ejemplo de los de Kankook. Esta política del terror tuvo tanto éxito que todavía 50 años después, un pueblo de Guatemala, Patsicia, recordaba esas ejecuciones, y cuando se produjo un motín en un pueblo vecino, el dirigente de Patsicia les recordó a los indios que no se involucraran en ese motín porque podían acabar ejecutados, como les había sucedido a los líderes de la rebelión de 1712. Pero en realidad el método que utilizaron para mantener viva la memoria de la victoria española sobre los rebeldes fue sobre todo fomentar el culto a la Virgen de la Caridad. ¿Por qué eso? Porque cuando estalla la rebelión en Ciudad Real, el obispo decide llevar una imagen de la Virgen de la Caridad que estaba en una pequeña ermita, pero que se le tenía como una imagen muy milagrosa, a la catedral y organizarle un novenario de misas cantadas. Al tercer o cuarto día del novenario, los españoles obtuvieron una primera victoria sobre los rebeldes. Entonces llegaron a la conclusión de que había sido gracias a la Virgen de la Caridad. Luego, cuando avanzan sobre Kankook, pues toman Kankook justamente el día, como les dije, de la presentación de la Virgen en el templo, que era justamente el día de la fiesta de la imagen de la Virgen de la Caridad. Entonces, a partir de ese momento, los españoles quedan totalmente convencidos de que su victoria se debe a la intercesión divina de la Virgen de la Caridad. Entonces, le van a construir una iglesia propia a esa imagen, pero sobre todo le van a pedir a la corona española que dé un capital que permita todos los años, el día 21 de noviembre, hacer misas solemnes de gracias, unos Te Deum, en la Catedral de Ciudad Real y en la Catedral de Guatemala. En la Catedral de Guatemala estas misas se siguieron haciendo hasta el año de 1821, de 1824, en que Chiapas se separó definitivamente de Guatemala para integrarse a México. En el caso de Ciudad Real, ahora San Cristóbal de las Casas, esas misas se siguieron haciendo hasta el año de 1960, es decir, hasta fechas bastante recientes. Y eran unas misas en las cuales el cura o incluso el obispo hacía un sermón recordando la rebelión y la derrota de los rebeldes. Eran misas de asistencia obligatoria para todos aquellos que no fueran indígenas. Es decir, que los ladinos tenían obligatoriamente que ir a esa misa, pero en cambio los indígenas no eran bienvenidos a esa misa, porque justamente de lo que se trataba era de conmemorar la derrota que ellos habían sufrido. Les decía que esas misas siguieron haciéndose hasta finales de los años de 1960, cuando un nuevo obispo, ahora muy conocido, Samuel Ruiz García, que
empezó a seguir una política cercana a la teología de la liberación y que se volvió un gran promotor de lo que llamó la inculturación del Evangelio y de la iglesia autóctona, pues consideró que esas misas pues no quedaban para nada bien con su proyecto político de apoyar a los indígenas, y entonces decidió acabar con las misas y el festejo se redujo a una pequeña celebración que se hacía en la iglesia, que se hace todavía en la Iglesia de la Caridad, y una pequeña procesión en la cual se saca a la Virgen en procesión. Lo otro importante, si vemos la imagen siguiente, esta es la iglesia de la Virgen de la Caridad en San Cristóbal, este es el retablo principal, y vemos la siguiente imagen, esta es la imagen de la Virgen, ¿sí? Y si se dan cuenta, ¿sí?, tiene dos atributos muy especiales. En el pecho tiene una banda, que es una banda de generala, y en la mano lleva el bastón de mando, porque después de la rebelión de 1712 se le consagró a esta Virgen como la generala de Chiapas, como la Virgen protectora, ¿sí?, de obviamente los españoles y luego los ladinos en contra de los indígenas. A pesar de que se dejaron de hacer las misas desde finales de los años de 1960, la gente en San Cristóbal, los ladinos en San Cristóbal, tienen una devoción especialmente importante hacia esa Virgen, ¿sí?, que sigue siendo la generala para ellos. De tal forma que en 1994, justo después del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿sí?, un grupo de san cristobalenses conservadores, el grupo conocido como los auténticos coletos, ¿sí?, decidió sacar en procesión a la Virgen de la Caridad, un poco pensando, si fue muy eficaz en 1712, hoy también puede servir para acabar con los zapatistas, ¿sí? Entonces el obispo se encontró en una situación muy incómoda. Él comprendió perfectamente el significado político de esa procesión con el que no simpatizaba, pero tampoco podía prohibir una procesión religiosa. Entonces, de manera salomónica, dijo que la procesión podía llevarse a cabo siempre y cuando le retiraran las insignias militares a la Virgen. Entonces la Virgen salió sin su banda de generala y sin su bastón de mando. Entonces ha sido una vía por la cual se ha mantenido viva la memoria de la sublevación de 1712. La otra vía ha sido la tradición oral entre los ladinos. Y esa tradición oral tiene un origen muy interesante. Cuando empezó a correr el rumor de que los indios se iban a levantar en armas en 1712, los españoles mestizos y mulatos que vivían en la región se concentraron en dos pueblos, en Chilón y en Ocosingo. Y cuando estalló la rebelión, lo primero que hicieron los rebeldes fue atacar esos dos pueblos. Entonces atacaron primero Chilón, en donde después de un enfrentamiento, los españoles mestizos y mulatos se rindieron, ¿sí?, y los indios, en vez de, aunque les habían prometido salvarles la vida si se rendían,
una vez que se rindieron y entregaron las armas, los indios rebeldes asesinaron a todos los hombres, a todos los varones no indígenas, no indios que encontraron en Chilón, y a las mujeres se las llevaron con sus hijos a Cancún. Luego los españoles mestizos y mulatos de Ocosingo, sabiendo lo que había sucedido en Chilón, tomaron una decisión muy poco gloriosa, y fue que todos los hombres ladinos huyeron de Ocosingo, dejando a las mujeres y a los niños en el pueblo, pensando que los rebeldes iban a perdonarles la vida a las mujeres y a los niños. Pero cuando los rebeldes llegaron a Ocosingo y vieron que todos los varones habían huido, decidieron matar a todos los niños, todos los hijos de esos varones, y se llevaron a las mujeres a Cancún, donde las juntaron con las de Chilón. Allí en Cancún les obligaron a las mujeres a vestirse de indígenas, a deshacerse las trenzas para llevar el pelo suelto como lo llevaban las indígenas, y las pusieron a moler el maíz y a hacer tortillas, que era pues el trabajo que normalmente hacían las mujeres indígenas. Y hacia el final de la rebelión las obligaron a casarse con los hijos de los líderes de la rebelión india. Es decir, que pues prácticamente las violaron. Entonces, cuando los españoles, las tropas españolas entran a Cancún, lo primero que descubren es a estas ladinas, y entonces las llaman para que den su testimonio, ¿sí?, de lo que les había sucedido y de lo que habían visto ellas a lo largo de los 3 meses en los cuales los indios rebeldes habían controlado la región de las montañas mayas. Entonces, lo que es muy interesante es que la primera versión que tienen las autoridades españolas de lo que sucedió en la región rebelde es la versión de estas mujeres ladinas que habían sido profundamente agraviadas. Y es a partir de las declaraciones de las mujeres que los españoles van a armar la lista de preguntas que le van a aplicar sistemáticamente a todos los líderes de la rebelión que han apresado. Entonces, las declaraciones de estas ladinas sirven para estructurar los autos judiciales en contra de los indios que se rebelaron en 1712 y que hoy en día son la primer fuente de información que utilizamos los historiadores para estudiar esa rebelión. Lo interesante es que estas declaraciones de las ladinas no solamente estructuraron los autos judiciales, sino que luego pues ellas fueron contando pues sus desgracias a los amigos y familiares, ¿sí?, y esos a su vez se lo contaron a sus hijos y a sus nietos, y resulta que todavía en el siglo XIX muchos viajeros que pasan por Chiapas lo que saben de la rebelión es lo que los ladinos cuentan de la rebelión, ¿sí? Y lo que cuentan es, en resumen, eso que declararon las mujeres ante el capitán general de Guatemala. Un viajero, John Lloyd Stephens, que recorrió Chiapas entre 1839 y 1840, resume de esta manera lo que le contaron los ladinos sobre esa sublevación. Dice: los indios apostataron del cristianismo, asesinaron a los sacerdotes, profanaron los templos,
tributaron impía adoración a una mujer indígena, a María de la Candelaria, destrozaron a los hombres blancos y se apoderaron de sus mujeres como esposas. Ahora bien, la tercera vía por la cual se ha mantenido vivo el recuerdo de la rebelión es la tradición oral entre los indígenas. Es muy sorprendente que a finales del siglo XVIII, en 1796, hay unos indios de la parcialidad de Santa Catarina en Mitontic que se van a unas tierras mucho más al norte para fundar ahí un nuevo pueblo que se va a llamar Panteló, y para ello piden permiso a las autoridades diciendo que lo que están haciendo es regresar a sus tierras ancestrales y que piden permiso para construir un pueblo y erigir una iglesia ahí. Entonces, el intendente de Chiapas no sabe muy bien de qué se trata esto y le pregunta al deán de la catedral qué sabe de esos indios, y el deán pues le explica que sí, que estos indios han estado en muchos asentamientos distintos y que por lo visto quieren regresar a su lugar originario, pero no hace ninguna referencia a la rebelión. Y entonces, cuando los indios de esta parcialidad se enteran de las declaraciones del deán, dicen: no, el deán se le ha olvidado lo más importante. Lo más importante es que nosotros participamos en la rebelión de 1712 y como castigo, ¿sí?, nos obligaron a abandonar nuestro pueblo y nos llevaron a vivir a Mitontic, ¿sí? Y ahora queremos regresar a nuestras tierras. Y en esa declaración los indios son capaces de fechar con una precisión de 3-4 años, ¿sí?, la fecha exacta de la rebelión, ¿sí? Es decir, que ellos no han olvidado para nada la rebelión, ni siquiera cuándo tuvo lugar esa rebelión. Pero esa memoria de la rebelión se mantiene todavía viva hoy en día a través principalmente de dos mecanismos. Uno de ellos son los rituales de curación, o si prefieren, los rezos de curación. Cuando una persona enferma, un indígena enferma, muchas veces acuden a un chamán del pueblo para que diagnostique la enfermedad, que generalmente son enfermedades del alma, y que haga una serie de rituales y de rezos, ¿sí?, para que esa persona sane y generalmente para que recupere algunas de las almas que ha perdido. Y hubo dos antropólogos franceses, Alain Breton y Aurore Monod-Beclin, que estudiaron con mucho detalle unos rezos de curación del pueblo de Bachajón. Y se dieron cuenta que hay una parte en el rezo en donde el chamán va designando una serie de lugares que van conformando un círculo alrededor del pueblo de Bachajón. Y el propio chamán, cuando le pidieron que les explicara el significado de ese rezo, les explicó que todos los pueblos que estaban ubicados al suroeste, todos los lugares que mencionaba en el rezo, los mencionaba porque habían sido lugares en donde había sucedido algo importante durante la sublevación de 1712. El otro mecanismo que permite recordar entre los indígenas esa sublevación son lo que se llaman localmente las historias de Juan López. Estas historias de Juan López se siguen contando mucho en los pueblos de lengua celtal.
y existen una gran infinidad de variantes de la historia a partir de un pequeño núcleo común que comparten todas ellas. Entre estas variantes se pueden distinguir dos grandes tradiciones, la tradición de Bachajón y la tradición de Kankuk. En la tradición de Bachajón, lo que se enfatiza sobre todo es el nacimiento milagroso de Juan López, porque Juan López nació en Bachajón. Entonces, estas historias lo que cuentan es que la madre de Juan López, que era una mujer soltera y virgen, un día que llueve, que está en el campo y que empieza a llover, se refugia en una cueva y se queda dormida en la cueva. Luego pasa la lluvia, regresa a su pueblo y unos meses después descubre de que está embarazada, a pesar de que nunca ha tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Y cuando nace el niño no para de llorar. Está día y noche llorando, hasta que ella lo lleva con un chamán, y el chamán dice que lo que pasa es que el niño echa de menos a su padre, que es el ángel de la cueva. Entonces la madre lo lleva a la cueva, y en cuanto el niño entra a la cueva, deja de llorar y empieza a gatear hasta que desaparece en un agujero en la cueva. Entonces la madre lo da por muerto, ¿sí? Pero varios años después Juan López reaparece ya como un adulto en Bachajón, y además como un adulto que tiene grandes poderes. La tradición de Kankuk insiste más bien en las hazañas de Juan López en Kankuk y en la trágica muerte de Juan López. Entonces, lo que se cuenta en esas historias es que Juan López se entera de que los españoles van a atacar Kankuk, porque se han enterado de que en Kankuk hay una enorme serpiente que vive en el cerro y cuyo excremento es plata. Y ya se sabe que los españoles tienen una especial debilidad por la plata, ¿sí? Y entonces deciden atacar Kankuk. Este es un punto muy importante, porque en las historias de los indígenas, la guerra de Juan López, como le llaman, no nace de una rebelión de ellos, sino de una agresión injustificada de los españoles. ¿Sí? Entonces, Juan López se traslada de Bachajón a Kankuk, ¿sí?, para ofrecer su ayuda a la gente de Kankuk antes de que lleguen los españoles. Entonces, lo reciben los ancianos, los principales de Kankuk, y pues piensan que el pobre Juan López no puede hacer nada contra los españoles, y Juan López les insiste que sí, que él tiene muchos poderes y que tiene sobre todo muchos nahuales o labs, como se dice en celtal, es decir, que las distintas almas que tiene la persona y que se comparten con animales o con fenómenos atmosféricos, los que tiene Juan López son muy poderosos. Entonces hay una competencia entre los nahuales de los ancianos de Kankuk contra los nahuales de Juan López, hasta que finalmente en esa competencia los nahuales de Juan López, sobre todo el nahual de Jaguar, ¿sí?, sale vencedor de la competencia. Entonces los ancianos deciden que sí, que Juan López es capaz de enfrentar a los españoles, y entonces Juan López se sube a la torre de la iglesia de Kankuk y ahí espera la llegada de las tropas españolas. Y cuando ve llegar a las tropas españolas, empieza a provocarlas, a insultarlos, a insultar a las tropas, ¿sí?,
hasta que las tropas empiezan a disparar todas contra él. Y entonces Juan López tranquilamente se quita el sombrero, ¿sí? Y con el sombrero recoge todas las balas que le han disparado y luego las regresa, las envía de regreso y acaba con prácticamente todos los españoles, con unos pocos sobrevivientes que salen huyendo, ¿sí? Entonces, después de esa gran victoria de Juan López, los principales se le acercan para preguntarle cómo le pueden devolver el favor. Y Juan López dice que se conforma con la mitad del pueblo, es decir, con la mitad de las casas, la mitad de las tierras y la mitad de las mujeres. Entonces, consideran los principales que eso es demasiado y empiezan a cabildear para matar a Juan López. Pero como Juan López tiene muchos poderes, pues no es fácil asesinarlo. Hasta que llega un momento en donde Juan López mismo les explica cómo lo tienen que matar. Y entonces, ya siguiendo sus instrucciones, lo matan, ¿sí? Y lo van a arrojar a una gran cavidad muy profunda que está cerca de Cancún. No sé si no se ve mucho porque hay mucha vegetación, pero detrás de esa vegetación está esa cavidad que hace por lo menos 100 o 200 metros de profundidad. Entonces arrojan al cuerpo de Juan López a esa cavidad y cuando el cuerpo llega hasta el fondo, al inframundo, ¿sí?, de esa cavidad, de esa cima, sube volando un colibrí. El simbolismo mesoamericano de esto es muy importante porque obviamente de lo que se trata es de un sacrificio ritual. Juan López mismo dice cómo hay que matarlo. Y además el colibrí en Mesoamérica es el dios de la guerra y del sol. Es Huitzilopochtli entre los mexicas. Entonces, pues es normal que el nahual de alguien tan poderoso como Juan López sea el colibrí. Y desde entonces los indígenas de Cancún piensan que algún día va a regresar Juan López, ¿sí? Y es una idea que mezcla la esperanza con el temor. Juan López fue su gran protector, pero luego se convirtió en un déspota que quiso quedarse con la mitad del pueblo. Y lo que es muy interesante es que después del levantamiento zapatista del 94, en Cancún la gente estuvo durante varios meses discutiendo si Marcos, el subcomandante Marcos, no sería justamente Juan López que había regresado a la tierra, ¿sí? Lo interesante de estas tres memorias es que ninguna de esas tres memorias se ha quedado encerrada en sí misma, sino que todas ellas de alguna manera han dialogado entre sí. Cada versión parece de alguna manera tomar en cuenta las otras versiones para responderles y refutarlas. De esa manera, por ejemplo, es muy interesante que hubo un erudito local, Vicente Pineda, que a final del siglo XIX escribió un libro sobre las rebeliones indígenas en Chiapas. Es un libro terriblemente antiindígena, incluso tiene afirmaciones fuertemente racistas, ¿sí? Pero a pesar de que lo que busca exponer en el libro, ¿sí?, es el salvajismo de los indios, ¿sí?, de pronto en su relato aparece Juan López, salvo que aparece con otro nombre, con el nombre de Juan García, porque también algunos relatos indígenas usan el otro nombre, ¿sí?, diciendo que para documentarse sobre esa rebelión consultó algunos documentos históricos, pero también
tomó cosas de la tradición oral, ¿sí?, que no contradecía lo que venía en los documentos. Entonces, es muy interesante que haya tomado cosas de la tradición oral indígena, ¿sí?, y que además, dentro de todas las cosas terribles que dice contra los rebeldes, ¿sí?, del único del que habla bien es de Juan López o Juan García, ¿sí? Lo compara ni más ni menos con Cuauhtémoc, ¿sí?, y además dice que incluso Juan López fue más valeroso que Cuauhtémoc, porque Cuauhtémoc acabó huyendo después de la derrota de sus tropas ante los españoles. De la misma forma, en la tradición oral de los mestizos, ellos hacen referencia a un milagro de la Virgen de la Caridad que no aparece en las crónicas de los dominicos. Ellos dicen en sus relatos que la Virgen de la Caridad es la que les ayudó, ¿sí?, a vencer a los indios en una batalla previa, en la batalla de Oxuc. Y dicen que lo que sucedió es que la Virgen de la Caridad se apareció en la torre de la iglesia, ¿sí?, y que desde ahí su ropa, ¿sí?, arrojó flechas y balas en contra de los indios rebeldes, y gracias a eso lograron vencerlos. Es decir, la manera en que están retomando elementos de la tradición indígena para darle la vuelta en su propia tradición y hacer del episodio de Juan López un episodio de una intervención milagrosa de la Virgen de la Caridad, ahora a favor de los ladinos. Hoy en día estos diálogos se han vuelto todavía más complicados, porque la región se ha vuelto mucho más complicada. Durante muchos siglos, la dicotomía fundamental en esa región era la dicotomía indígena-ladino, y todas las relaciones sociales se estructuraban en torno a esas identidades contrapuestas. Y las autoridades que existían en la región eran siempre, pues, autoridades ladinas de San Cristóbal de las Casas. A partir de los años de 1930, el gobierno federal empieza a tener una presencia cada vez mayor en la región, lo que quiere decir que empiezan a llegar funcionarios del Estado, ¿sí?, que vienen de otras regiones de México y que el Estado federal va a lograr infiltrarse en las comunidades indígenas, poner a jóvenes bilingües que han ido a escuelas en las ciudades como dirigentes de esas comunidades, ¿sí? Van a empezar el reparto agrario para darle legitimidad a esas nuevas autoridades indígenas, y a partir de la década de 1950 van a crear el Instituto Nacional Indigenista, que va a tener una gran injerencia en las comunidades indígenas, formando enfermeros, maestros, promotores culturales que son indígenas. Luego, a partir de los años 50, empiezan a llegar las iglesias evangélicas para convertir a sus distintas religiones a los indígenas, y entonces estas iglesias van a formar jóvenes pastores indígenas, y ante la fuerza creciente que empiezan a tomar las iglesias evangélicas, la Iglesia Católica, que prácticamente había perdido presencia en la región, con este obispo, Samuel Ruiz García, lanza una nueva campaña de evangelización y va a copiar los métodos de las iglesias protestantes, va a combatir el consumo de alcohol, va a formar enfermeros,
va sobre todo a delegar muchas tareas evangélicas en los diáconos y en los catequistas. Y finalmente, a partir de los años 70, empiezan a llegar organizaciones campesinas ligadas generalmente al Partido Comunista, partidos políticos de oposición y luego grupos maoístas y finalmente un grupo guerrillero que va a dar lugar al EZLN. Lo importante es que todas estas instituciones pues lo que van a hacer es formar a indígenas afines a su causa, con lo cual aparece un grupo de indígenas con poder en las comunidades, ¿sí?, con estudios, ¿sí?, con una muy buena capacitación, que van a rivalizar con los ladinos que quedaban en las cabeceras de los pueblos. Y lo que van a hacer finalmente es expulsar a esos ladinos, lo que explica que la región se haya vuelto todavía más indígena de lo que era unas décadas atrás, sencillamente porque los que no eran indígenas fueron expulsados de la gran parte de los municipios de esa región. Pero además, con la crisis económica que se desató en México a partir de 1970 y el crecimiento demográfico muy importante que hubo en el campo en esta región, pues muchos indígenas empezaron a trasladarse a vivir a Ciudad Real, a San Cristóbal de las Casas. Entonces ya el punto de la línea de contacto entre ladinos e indígenas ya no estuvo en las cabeceras municipales de la zona indígena, sino que se trasladó a la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Y allí algunos de estos indígenas lograron pues conseguir una licencia para poder manejar un taxi, trabajaron de albañiles, algunos, hoy en día los indígenas controlan el mercado los mercados de San Cristóbal de las Casas, ¿sí?, y hay una pequeña élite de estos indígenas que han logrado enviar a sus hijos hasta la universidad. Y también todos estos movimientos pues llevaron desde los años 50 a muchos antropólogos a trabajar en Chiapas, porque era una región muy indígena, y esos antropólogos empezaron a interesarse en los relatos de Juan López, empezaron a recopilarlos, a publicarlos, y entonces ante los jóvenes indígenas que van a la universidad, de pronto esos relatos se vuelven algo muy importante en su tradición, cuando seguramente cuando se los contaron los abuelos ya no les prestaron mucha atención. Entonces, de pronto hay estos jóvenes estudiantes indígenas que deciden a su vez recoger relatos, más variantes del relato de Juan López, para intentar hacer cosas que no tienen nada que ver con la tradición de sus mayores. Por ejemplo, hay uno que recogió 14 versiones distintas y que intentó fusionarlas en una sola. U otro que, a partir de las versiones que recogió, escribió un gran poema épico sobre la sublevación de 1712 y el papel de Juan López. Luego también pues los historiadores empezamos a interesarnos en esa sublevación y pues empezamos a publicar trabajos, a dar a conocer una crónica de los dominicos que se escribió unos 10 años después de la rebelión, que da la versión oficial, digamos, de los dominicos sobre la sublevación. Y también empezamos a estudiar los documentos, los autos judiciales sobre esta sublevación. Y nuestros trabajos pues no han quedado confinados
al círculo de los pequeños gremios de historiadores, sino que han empezado a llegar más allá de lo habitual. Entonces hay una anécdota muy curiosa que muestra esto, en donde pues, se vio involuntariamente involucrado un artículo mío. ¿Sí? Un joven estudiante indígena de un pueblo celtal llamado Huaquitepec leyó algunos artículos míos y por esos artículos se enteró que al principio de la rebelión, cuando María de la Candelaria dijo que se le había aparecido la Virgen, y cuando había convocado a los pueblos a acudir a Cancuc a ver el milagro de la Virgen, pues les pidió a todos los pueblos que llevaran sus imágenes religiosas y sus cruces procesionales. Ya en mi artículo, como no venía a cuento, pues nunca expliqué en el artículo que esas imágenes y esas cruces, después de la rebelión, los españoles se las habían regresado a cada pueblo. Pero como no venía eso en mi artículo, este joven llegó a la conclusión que los de Cancuc se habían quedado con las imágenes de Huaquitepec. ¿Sí? Entonces lo empezó a comentar en el pueblo, hasta que un viejito dijo que él había soñado que una de las imágenes que había pertenecido a Huaquitepec quería regresar al pueblo. ¿Sí? Y que pues le pedía su ayuda. Y entre los indígenas los sueños se toman muy en serio, porque es la manera en la que las divinidades se comunican con los hombres. Entonces se formó una comisión para ir a pedir que regresara esa imagen de Cancuc a Huaquitepec. Esa imagen obviamente no existía, ¿sí? Pero el regidor de Cancuc con el que hablaron vio la oportunidad de hacer un buen negocio. Entonces les dijo, sí, yo les consigo que la imagen regrese, pero me tienen que dar un dinero, ¿sí? Para que yo pueda convencer a las autoridades tradicionales y a las autoridades de la iglesia. Y entonces le dieron el dinero y claro, la imagen jamás apareció. Entonces los de Huaquitepec empezaron a enojarse, ¿sí? Y la cosa llegó a ponerse bastante fea, a tal extremo que el Instituto Nacional Indigenista tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Luego me llamaron a mí para regañarme por andar escribiendo esas cosas, pero esto les da una buena idea, ¿sí? De cómo esos relatos que publicamos los historiadores empiezan a circular entre los propios indígenas. Más interesante todavía, ¿sí? Es el hecho de que pues en el año 2012 se cumplieron los 300 años de la rebelión y entonces dos jóvenes indígenas de Cancuc decidieron que el pueblo tenía que conmemorar el inicio de la rebelión. Y para ello, hay que decir, estos dos jóvenes habían estudiado historia en la Universidad de San Cristóbal, entonces conocían bien los textos de los historiadores y de los antropólogos, y entonces decidieron organizar un ciclo de conferencias en Cancuc, ¿sí? En donde pues, fuimos desfilando los académicos que habíamos estudiado la rebelión, para contar de alguna manera nuestra versión de la rebelión. Entonces esas conferencias asistieron los jóvenes estudiantes de la secundaria, pero asistieron también los principales, ¿sí? Que son los que suelen contar las historias de Juan López. Entonces, pues todavía sigue un poco el misterio de qué efectos tendrán esas conferencias sobre la memoria tradicional de Cancuc, ¿sí? Y luego quisieron para el día de la conmemoración, si vemos la siguiente foto, esta es la procesión que organizaron, ¿sí? Y uno de los objetivos fue poner una placa en la iglesia que habían destruido los españoles y también hacer un ritual en la cavidad en donde habían arrojado a Juan López.
Y entonces ahí yo descubrí algo muy curioso, que ninguno de estos dos jóvenes había ido nunca a ver esa cavidad, ¿sí? Y que fui yo quien los tuvo que acompañar por primera vez a ver la cavidad. Lo paradójico es que antes, 10 años antes, a mí eran unos niñitos de Cancún que conocían bien las historias de Juan López los que me habían llevado a ver la cavidad, ¿sí? Y que a distancia prudente, como 100 metros antes, se habían detenido, me habían dicho que avanzara yo solo porque los papás les tenían prohibido acercarse más a esa cavidad, ¿sí? Pero todo esto nos muestra la complejidad que empieza a haber en el diálogo entre estas tradiciones. Más recientemente todavía, en esa cima, en esa cavidad que existe en Cancún, ahora está disputada entre dos grupos religiosos. Están por un lado los tradicionalistas, los que quieren mantener vivo el recuerdo de Juan López, que van a hacer algunas ceremonias ahí, pero también la Iglesia Católica ha mandado construir un altar de piedra junto a la cima, porque según los relatos de los dominicos, ¿sí?, los rebeldes arrojaron a un fraile dominico a esa cavidad porque no quiso dar misa en la ermita en donde estaba la Virgen de Cancún, ¿sí? Y afortunadamente, ¿sí?, estos dos grupos mantienen un culto en torno a esta cavidad, porque el presidente municipal hace unos años, para resolver el problema de la basura en Cancún, dijo que lo más sencillo era que todo el mundo fuera a tirar su basura a esta cavidad, ¿sí? Pero claro, los dos grupos religiosos se opusieron y el proyecto no prosperó. Bueno, toda esta larga historia que les he hecho de cómo se ha conservado la memoria de la rebelión tiene como objetivo que los que investigamos sobre Chiapas y particularmente sobre la sublevación de 1712 entendamos mejor, ¿sí?, en dónde se inscriben nuestras aportaciones. Entonces se inscriben en un contexto, en unas tradiciones en donde, a pesar de sus diferencias, todas ellas recalcaban que la sublevación de 1712 había sido una guerra de los indígenas contra los españoles, y que esta guerra, de alguna manera, venía dándose desde el momento de la conquista hasta nuestros días, y la sublevación no era más que un momento especialmente álgido de esa oposición entre indígenas y ladinos. Y eso nos tiene que hacer pensar seriamente a los investigadores, ¿sí?, para intentar evitar seguir produciendo relatos identitarios maniqueos, porque para lo que han servido esos relatos es para discriminar a los indígenas, ¿sí?, para presentarlos siempre como unos salvajes, ¿sí?, y para justificar toda la violencia cotidiana que ejercen los ladinos en contra de los indígenas. Y entonces pienso yo que los historiadores estamos obligados a construir relatos mucho más complejos. Primero, un relato que muestre la especificidad del momento de la rebelión, ¿sí?, que no es un momento más dentro de una oposición que lleva 5 siglos, sino que fue un momento muy particular, caracterizado por una serie de fenómenos demográficos, económicos y políticos muy particulares, fuera de los cuales no se entiende esa rebelión.
Por otro lado, también es necesario recordar que en ese momento todo Chiapas era indígena y que solamente una parte de Chiapas se sumó a la rebelión, que hubo muchas otras regiones indias de Chiapas que no participaron en la rebelión y que incluso se opusieron a la rebelión. También hay que mostrar que incluso dentro de la región rebelde hubo indios que se opusieron a la rebelión por razones de lo más diversas, pero que también hubo un buen número de ladinos que tomó partido de los indios en esa rebelión y que combatió contra los indios, contra los españoles a lo largo de esa sublevación. Es decir, que hay que mostrar la complejidad de ese acontecimiento histórico. Y también tenemos que comprender mejor cómo se formaron esas fuentes a las que acudimos los historiadores y cómo se construyeron esas memorias, esas distintas memorias de la sublevación. Por ejemplo, un punto muy importante que ya les había mencionado es que los autos judiciales, que son nuestra principal fuente de información, se construyen a partir de las declaraciones de estas mujeres ladinas cuyos maridos y cuyos hijos fueron asesinados y que fueron violadas. Y lo más interesante es que, si bien muchos elementos de sus declaraciones estructuraron esos autos judiciales, hay un aspecto de sus declaraciones que fue totalmente silenciado, ¿sí? Y fue el hecho de que ninguna de ellas acusó en general a los indígenas. No solo dijeron con nombre y apellido quiénes las habían maltratado, sino que todas ellas contaron que en algún momento de este largo calvario que vivieron a lo largo de 3 meses, siempre hubo algún indio, generalmente una mujer, que se apiadó de ellas y las ayudó, y gracias a esa ayuda lograron ellas sobrevivir. Entonces, en el relato fundacional de la sublevación de 1712 se ha perdido un elemento muy importante, que es justamente este elemento de no juzgar a los grupos, ¿sí?, de una manera total. Estos son los buenos y estos son los malos, sino que en el origen había juicios individuales, ¿sí? Había buenos y malos al interior de cada uno de esos grupos, ¿sí? Y yo creo que es una gran lección que tenemos que aprender los investigadores, ¿sí?, y con ella ser más conscientes de estas fuentes escritas y orales que han servido para construir las memorias de la sublevación de 1712. Muchas gracias.